El Congreso de la Mañana. Seguimos aquí en el Congreso de la Mañana en este jueves, casi viernes 26 de septiembre. Vamos a hablar y darle seguimiento a lo que ha estado sucediendo en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en el día de hoy, entre otros temas. Y Patricia, tenemos también a nuestro compañero panelista Randy Estrella. Randy, buenos días. Hola Randy, bienvenido. Tú sabes que a ti te necesitamos en estos puntos importantes. Me lo dije que me lo creo. Pero es verdad, de compartir, de intercambiar cosas de Estado, de geopolítica, Sí, de política internacional. No, y de política nacional también. Claro, Ay, que tú eres grande. Claro. Ay, que tú eres grande. Importante. Saludos Javier, saludos Patricia, Randy. al público que siempre está pendiente. Un toque de queda se ha convertido el Congreso de 8 a 10 de la mañana. Sí. Mucha retroalimentación, ha reconocido el programa y bueno, vamos tratando de hacerlo lo mejor posible para todos ustedes. Y es importante que cualquier opinión, cualquier consideración o algún tema, denuncia que tenga, puede enviárnosla a través del 829-767-0303, es el número que está en pantalla. Gracias, Starling. Este teléfono es el teléfono de nuestro canal, Coco TV, y obviamente también de nosotros, el Congreso de la Mañana. Usted puede enviarnos. ¿Tiene alguna información, algo que decir, que nosotros investiguemos? Nos envía entonces la denuncia y le damos también paso aquí. Lo convertimos en proyecto de ley y si la moción de todos los congresistas se vota positivo, pues entonces lo convertimos aquí en ley para proceder con cualquier que aquí leemos los proyectos. Claro, y aprovechando esa intervención de Javier, debo de agradecer que a raíz de la publicación que hicimos ayer de la casa que se quemó por un cortocircuito, el tema de Edenorte, varias personas me escribieron para hacer donaciones a enseres de ese hogar y recibí en el día de ayer algunas cosas que llevo. Gracias por la solidaridad, porque así se construye. Y pegando a la frase de hoy, hay que mantener la ilusión para lograr grandes cosas. Y hablando de ilusiones, señores, los discursos se han vuelto tendencia, los discursos de los presidentes. ¿Por qué tú te ríes? Porque, ¿verdad? Hablando de ilusiones, porque los presidentes van a esos escenarios con la ilusión de seguir construyendo un mejor país, un mejor mundo. Hablan de la paz, de la conectividad, del comercio internacional. Eso es ilusión, eso es bonito. Lo arregló. Sí, de una vez fue hace ya. No, es que alante del ahorcado no se puede hablar de soga. Entonces él creía que yo iba a hablar de ese ilusionismo que vendió nuestro presidente. Entonces tú pensabas que era de eso. Sin embargo, yo estoy hablando de la ilusión de un mundo mejor. Randy no dijo nada. Que la arreglé. Pero es una realidad. Esa ilusión de vivir en un mundo mejor hizo que el discurso de nuestro presidente se viera cargado de tantas cosas que no nos identifican. Me gusta tu el mismo Calderón de la Barca era más pesimista que tú. La vida es un sueño y los sueños son. No, vean, pero hay que ser más optimista. Hay algunos filósofos que eran drásticos, pero en este caso, con esta misma ilusión y ese propósito de quedar bien ante el mundo, bueno, pues los presidentes van a la Asamblea General de la ONU. Algunos hablan de lo que tienen en su país, de lo que han hecho, y otras pero aunque principalmente el propósito sería la política internacional. Obviamente lo interno hacia lo internacional. Claro. En el caso de Abinader habló principalmente de lo interno en diferentes aspectos, sobre todo en la parte de las políticas y también de la economía. Él dijo que solo el año pasado las atenciones médicas a inmigrantes haitianos representaron el 12% del total de los servicios prestados del sistema de salud público dominicano, según explicó el mandatario. Es un tema, sí, obviamente que afecta, tendría que ver inmediatamente con cierto reclamo y esta situación, aunque yo no creo que sea un 12%. Yo creo claro que tiene que ver con mucho más. La parte de de la carga que representan los extranjeros ilegales haitianos en República Dominicana en el costo del Estado, sí, fue lo único atinado que entiendo que se debió expresar ahí con números, porque es algo de política internacional. Nosotros siempre hemos pedido que intervengan otros estados para ayudarnos, porque es una carga muy fuerte para nosotros. Lo que
Viendo los discursos. Pero en ese sentido, antes de continuar entonces con los otros puntos, aparte de que entiendo que es, y se ha dicho en otras ocasiones, y números que nos han presentado, pues no daría solo un 12%. Claro que no. Sobre todo porque tenemos un inconveniente fuerte en las zonas fronterizas, principalmente en Dajabón y Elías Piña, también en parte de las zonas del sur profundo. Y también entonces tenemos, pero ha crecido bastante en la provincia de la Altagracia. Explicativamente no sabemos el por qué en el punto más lejano de la frontera en la República Dominicana. Sin embargo, en la Altagracia, al este de la República Dominicana, pues hemos tenido un crecimiento de todo, de la población en general, pero un crecimiento de la población inmigrante haitiana ilegal. Entonces, en este sentido, creemos que este descontrol que decíamos ahorita, este descontrol ya tiene que buscarse una solución. Y yo creo que parte de la solución, la principal parte, no está en la política internacional. Obviamente, esto hay que decirlo, debe enfatizarse, pero entonces, si el número es del 12%, pues la comunidad internacional va a decir, no, pues está bien, está tranquilo, no hay problema. Esa información ni nos va ni nos viene, no hay inconveniente. ¿Por qué ustedes lloran tanto? Yo no creo que sea un 12. Ahora, se supone que el presidente tiene los números correctos, se supone, y que va a decir a nivel internacional los números exactos correctos, porque no tiene por qué disminuirlo, no puede por qué disminuirlo. Ahora, se podría, si se aumenta, si se dice la realidad, también se podría tener en cuenta de que hay un descontrol en las políticas de migración en nuestro país. Entonces, que al final sigue dejando mal. Que no es poquito un 12. Estados Unidos es el país que más migrantes tiene en todo el mundo, en términos porcentuales, con relación a su población, y tiene un 15%. Y República Dominicana con un 12%, República Dominicana con un 12%, pues tendría no es poco, una no es de la mayor cantidad porcentual de migrantes en su país a nivel mundial. O sea, se supone que están ese 12 solamente de haitianos, ¿no? Buena parte, sí. Porque él hablaba referente habló de referente a los haitianos, cuando tú le sumas migrantes de otra nacionalidad, entonces quizás es alarmante. Sí, podríamos andar por un 13. Quizás no es tanto ya el porcentaje de los demás inmigrantes, porque en comparación tenemos una buena cantidad, porque aquí hay un buen grupo de venezolanos. Sí, pero que acuérdate que hablar de un 1% de la población, de todos los partos que pasan en la República Dominicana, un 1% es mucho. Sí. 1%, o sea que cualquier cantidad puede ser un 1%. Nosotros tenemos un video del presidente rindiendo su discurso ante la ONU, específicamente en la parte que habla de la carga haitiana. Vamos a ponerlo para compartirlo con ustedes y luego seguimos comentando más de lo mismo. Hemos llegado a este punto con grandes sacrificios, pero a prácticamente un año de la celebración de las elecciones en Haití, aún no están dadas las condiciones para ello. No podemos permitir que los esfuerzos hasta aquí alcanzados se desplomen, pues de lo contrario, el colapso de Haití será inminente y sus consecuencias alcanzarán a toda la región. Esta misión significa una excepcional esperanza para el restablecimiento de la normalidad en Haití. Un fracaso podría implicar la necesidad de nosotros adoptar. Hemos llegado a este punto con grandes sacrificios, pero a prácticamente un año de la celebración de las elecciones en Haití, aún no están dadas las condiciones para ello. No podemos permitir que los esfuerzos hasta aquí alcanzados se desplomen, pues de lo contrario, el colapso de Haití será inminente y sus consecuencias alcanzarán a toda la región. Esta misión significa una excepcional esperanza para el restablecimiento de la normalidad en Haití. Un fracaso podría implicar la necesidad de nosotros adoptar medidas drásticas para... Y ahí vimos cómo el presidente expresaba, y es una realidad, que ha pasado un año desde que Haití celebró sus elecciones y de que no ha sido posible restablecer el orden, o por lo menos empezar a ver una luz al final del camino en cuanto a la situación de Haití. También hizo una salvedad el presidente de que
a ese año transcurrido tampoco se han depositado los fondos internacionales que se establecieron para ayudar a la misma reconstrucción de ese país vecino. Con una retórica bien pausada que lo caracteriza, él le tiró su cosita a las Naciones Unidas porque se suponía que era un esfuerzo conjunto. En el único sentido que me sentí representada de todo el discurso, y debo de decirlo. Los invito a todos ustedes a verlo completo. Son ponencias cortas de 15 minutos. No nada más la de Luis Abinader, también la de los otros presidentes que están participando o que participaron, para que también tengan una percepción de la retórica, de cómo van ahí esos presidentes a hablar de sus países y a hablar de las políticas internacionales. El presidente Luis Abinader, Randy, dijo que hemos avanzado en el sector eléctrico, que se ha aumentado la Bueno, él habló más en términos de perspectiva en este sentido y por eso menciona a 2027, o sea, habla de las inversiones que se han venido haciendo en el sector eléctrico de generación específicamente y cómo esto va a impactar en el 2027. Ya. Es decir, habló más en términos de perspectiva que de resultados en este sentido, pero sí tratándose la asamblea, tenía como tema principal el tema de los ODS, la firma del pacto por el futuro, pues sí destacó cómo la República Dominicana ha ido avanzando en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible o la Agenda 2030 como se conoce popularmente, y algunos lo mencionan de manera despectiva, no sé por qué. Si esa agenda mayoritariamente lo que establece una serie de principios y paradigmas a seguir para reducir la pobreza, para reducir los niveles de desigualdad a nivel global, para construir un ambiente de paz a nivel global. El presidente habló de otros temas, ustedes mencionaban el tema haitiano y decía Patricia que se la dejó caer a la comunidad internacional con el tema de Kenia, le dio las gracias al presidente de Kenia y hizo saber... Los únicos que han tratado de hacer algo. Exacto, sí, él le dio las gracias, pero le dijo que en un principio se había acordado desplegar unos 2.000 soldados, pero que solamente se habían desplegado 200 me parece, y que esto era insuficiente para lograr los objetivos que se habían trazado de devolver la paz y la estabilidad a Haití, y que esto había ocurrido porque la comunidad internacional que se había comprometido a poner los recursos de manera conjunta pues no había cumplido con esa promesa. Me parece muy bien que el presidente se lo haga con saber. Mucho respeto, está con altura, bien que somos aliados de Estados Unidos, está bien que somos aliados de Francia, de Canadá, pero de ahí a que ustedes incumplan promesas que nos afecten a nosotros, pues tenemos que hacérselo saber. Y me pareció muy bien de parte del presidente esto. Yo creo que en sentido general fue un discurso muy bueno, un discurso muy atinado y un discurso que tocó temas nacionales, de política nacional, temas de política migratoria, y tocó un tema también internacional de bastante relevancia en términos diplomáticos para el mundo, y es lo que hablábamos precisamente en el día de ayer, de que la Organización de las Naciones Unidas a lo largo de la historia ha venido cumpliendo con su objetivo fundamental, el no permitir una tercera guerra mundial. Sin embargo, vemos que la estructura de las Naciones Unidas hoy, especialmente del Consejo de Seguridad, pues no se adapta a esa nueva sociedad internacional que tenemos al día de hoy, y que la ONU necesita una reestructuración para adaptarse a esa nueva sociedad y que pueda seguir logrando los objetivos que se trazan. Sin embargo, en ese sentido, que es una realidad, los únicos dos presidentes de todos los que he visto participar que fueron a hablar lo que se tenía que hablar fueron Bukele y Milei. Yo ayer quise entregar mi nacionalidad. Lo que habló Milei fue un disparate. Ningún Patricia. disparate, Sí, Patricia. señores.
ningún disparate. Yo, Milei claro, criticó dentro de su extremo, me pareció desacertado como comienza. Es una realidad. O sea, ¿tú quieres decir que hablaron en base a lo que se piensa en una asamblea de la ONU? Claro, porque no necesariamente que fue bueno o porque malo. ellos fueron a decir que ciertamente, y lo reconoció Milei en su discurso cuando dice que ciertamente la ONU en su génesis está el tema de la paz después de las guerras mundiales y ha logrado ampliar el comercio, y cuando amplía el comercio, pues amplía las relaciones bilaterales o multilaterales, y ciertamente se ha mantenido una paz, se ha cambiado las armas por el comercio y por el intercambio. Ahora bien, también reconoce que ya el mundo al cambiar y la ONU no cambiar un poco la política, empezó ya a la decadencia y la importancia de la ONU, y así es visto. Si nosotros hacemos una encuesta hoy mismo, la gente dice que la ONU no habla... Gente que va a hablar porquería, porque entiende que no se puede gobernar de manera global situaciones locales. Y por eso digo que sin poner los extremos o las formas que uno al final no necesariamente las debe de compartir, sí debe de irse al fondo, al contexto. Y Milei, y lo voy a citar porque me encantó lo que dijo. Déjame decir. Milei dijo literalmente, lo cito: en esta misma casa han permitido entrar a los que lideran dictaduras sangrientas como los de Venezuela y Cuba. En esta misma casa han permitido entrar a quienes lideran países con un crimen que la mujer muestre su piel. Por eso digo, respetando los extremos, ciertamente tú no me puedes hablar de una gobernanza igual, de una gobernanza común, cuando cada país tiene sus principios, sus normas, sus convicciones. Y él dice, si es para tratar cosas de manera general, cuenten con Argentina. Ahora, nosotros en Argentina vamos a asumir los problemas de Argentina, que también Milei ante la crisis de Argentina. Pero si lo extrapolamos a Bukele, que creo que tengo el video, no sé si lo puedan poner. Yo quiero que ustedes escuchen literalmente esto que dijo Bukele respecto a cómo él fue allá en el 2019 a hablar de un Salvador que nadie sabía quién era, y lo que es hoy El Salvador, y a lo que él atribuye el éxito de lo que es hoy El Salvador. El Salvador ha mejorado en términos de seguridad. No, pero fuera de ahí, El Salvador sigue siendo la misma vaina que era en el año. Pero yo entiendo que los presidentes deben de asumir por lo menos algo. En eso avanzamos. Cuando tú tienes otro controlado y tú tienes un proceso montado, vamos a ocuparnos del otro. Y Milei y Bukele lo dijo ahí. Lo dijo, nosotros hemos avanzado en esto. Falta mucho camino por recorrer. Sí. Pero nosotros entendimos que el problema del Salvador se resuelve en El Salvador. Por muchos años nosotros confiamos en que naciones extranjeras nos iban a ayudar a resolver este problema. Y nosotros creímos en las políticas internacionales sin ocuparnos de El Salvador. Y El Salvador tiene que ocuparse de El Salvador. Entonces es en ese sentido que Milei, ante su crisis actual, dice, nosotros estamos de acuerdo con trabajar de manera conjunta si vamos por lo mismo. Ahora, el problema de Argentina está en Argentina. Nosotros no podemos venir a sumarnos a una agenda 2030 que se quiere extender cuando nosotros tenemos problemas que no podemos ir gobernando a nivel global. Hay que gobernar, cada país tiene su tema. Cada país tiene recuerden, lo que pasa es que Milei tiene un conjunto de ideas que son extremadamente radicales. O sea, tiene derecho a tener ideas con las que no estemos de acuerdo. Claro. Ahora, tú intentar imponer esas ideas por encima de las demás, yo creo que ahí es que Milei a veces raya un poco en lo ridículo. Y cuando Milei dice no nos podemos sumar a la Agenda 2030. Milei lo que está diciendo es que él no cree en la igualdad. Es que Milei no cree en la equidad, es que Milei no cree en las políticas sociales. Es que para tú lograr la Agenda 2030, tú tienes que tienes que creer más en las políticas y menos en el mercado. Y Milei simplemente no cree en la política. Milei no cree en la igualdad, Milei no cree en la equidad. Tan sencillo como eso. Yo sí creo que... Y otra cosa. La ONU es una organización intergubernamental, sí, claro, pero cada país de manera individual es soberano. Toma decisiones en su territorio. Entonces, Milei no puede pretender que Cuba, porque piensan diferente a él,
y que tenga un Haya modelo una político intromisión diferente a él, que los musulmanes, porque piensan diferente a él, no pueden ser aceptados en la ONU. Sí. Entonces, No es ¿cómo que no puede ser? ser aceptado. Sí, Yo lo que básicamente, entendí de él implícitamente fue lo que no, yo lo que expresó. entendí de él es que nosotros no podemos tener un discurso cuando en la misma mesa convergen tantas ideas. Nosotros debemos de tener un discurso orientado en lo que es común. Porque yo no puedo tener un discurso que, por ejemplo, Abinader en en su participación lo dijo. Nosotros en Latinoamérica y Centroamérica hemos sido empañados por las dictaduras y hay una concepción, una percepción de corrupción, que no es una percepción, una realidad de corrupción que afecta a la democracia. Ya cada día la gente cree menos en la democracia y cree menos en los políticos. Y ahí Abinader aprovechó para, tú sabes, su reforma constitucional y su cosa. Pero claro, pero es una realidad, Randy. Entonces yo te voy a hacer una cosa. Si nosotros vamos a tener políticas públicas internacionales, pues vamos a concentrarnos en las que sean comunes. Porque yo no puedo ir con un discurso a atacar a hablar de las libertades, de la igualdad, de que las mujeres, cuando en la mesa hay una gente que por su formación o por sus creencias no van con eso, porque quizás yo te estoy diciendo a ti, en pocas palabras, que tú no tienes la razón, que tú estás mal, que tú eres radical. Nosotros también debemos de respetar la diversidad. Entonces vamos a enfocarnos en lo que podemos trabajar de manera global todos y vamos a eliminar cosas que no son de aplicación para mí, que no son de aplicación para ti. Y cuando yo defiendo lo mío, estoy defendiendo lo tuyo también. Que yo repito, son un conjunto de principios que no son vinculantes y en la que la mayoría del mundo está de acuerdo. O sea, hay un pequeño grupo que no lo está, pero la mayoría, por lo menos en términos de concepto, está de acuerdo con esas ideas. Porque en Occidente y buena parte de Asia y Oceanía y el propio África, ¿quién no está de acuerdo con que la mujer debe ser respetada? Claro, claro. ¿Mm? Pero es un tema delicado. ¿Quién no está de acuerdo con reducir los niveles de desigualdad económica y social en cada uno de esos respectivos países? O sea, todo el mundo está de acuerdo con eso y básicamente eso es lo que establecen los objetivos de desarrollo sostenible. Que la gente tenga agua, que la gente tenga luz, que la gente tenga comida, que la gente tenga una vida digna. Sí, hay un punto, realmente, hay que entender lo siguiente. Primero es, ¿qué es la ONU? Que ayer estuvimos hablando un poco, exactamente qué es ese organismo. Ese no es un tribunal, no es necesariamente un grupo con el que se pretende apartar a quien no esté alineado en algunos aspectos, sobre todo en las políticas. Entonces, sería un poquito delicado si la ONU, desde su creación en el 1945, si desde ese momento la ONU decide, no estamos de acuerdo con vamos a expulsarlo por las políticas. Inclusive, independientemente, aunque uno no esté de acuerdo. Ahora, si el mundo espera que la ONU sea un poquito más fuerte y que esas sanciones que sí puede poner, se le ponga a esos países como Afganistán, por ejemplo, que aunque ellos dicen que nadie tiene derecho a juzgarlos por apartar, ni a juzgarlos como discriminadores por apartar a las mujeres, ellos dicen eso. Ahora, vamos también a ver un poco más allá de un concepto religioso, vamos a ver exactamente de los derechos y todo lo que se está impidiendo, y vamos también a llamar un poco la atención o a sugerir, vamos a decir, mira, espérate, esto está extremo. Vamos a manejar un poquito sin querer incurrir en una intromisión, que no se puede, la ONU no puede, porque la ONU, ¿qué es? Es simplemente una organización de las Naciones Unidas, una organización donde están en conjunto cada país que, como hemos dicho, es soberano. Entonces, el tema es un poquito delicado. Si comenzamos a apartar a Afganistán, que estaríamos de acuerdo con que haya una regulación. Ahora, no podemos apartar el país, no podemos apartar a Cuba, no podemos seguir apartando. A Venezuela, por ejemplo, está ahí. Maduro no fue, pero sí envió a un representante. Entonces, no podemos ir apartando país por país, porque en algún momento, entonces, la ONU va a desaparecer, definitivamente. Si comenzaríamos a eso, no tiene sentido. Y que la ONU no es una organización que aglutina países democráticos. No, exacto. No, es una organización de países. De todos los países. Sí, entonces, en eso entiendo. Entendiendo esa parte, ahora
Ahora, a la vez, sí comprendiendo de que entonces las naciones deben tratar de que en ese conjunto, con ese tipo de organizaciones, o por lo menos entonces con otras, sí debemos tratar de por lo menos decir y llamar la atención, como hemos dicho, a esas naciones, a esos presidentes, más que naciones, Claro. a esos gobernantes, porque la nación sigue ahí. Venezuela sigue siendo Venezuela. Venezuela es un país hermoso. Venezuela es un país, Venezuela es un país democrático. Ahora, que no haya en estos momentos, para muchos, consideramos que no hay un gobierno democrático y que una persona en un grupo o un gobierno no está manejando las cosas bien, no es el país. Ahora, como naciones, entonces vamos a hacerle un llamado a ese gobernante. Espérate, mira, ya se está saliendo de control, ya hay una queja internacional, está afectando la inmigración internacional sobre todo, porque a lo interno tú no puedes invadir como se hacía antes, porque Estados Unidos invadía porque... Mira lo que te pusieron ahí era hablando peor. de... Señala, hablando de... a mí no me de este lado, a mí no me señale, oíste, a mí no me señale. En este caso, entendemos que, por ejemplo, lo que sucede en Venezuela ha afectado al mundo. Claro. Y a esto hay que ponerle un poco más de atención. Por lo menos, como ya hizo Colombia, que el Senado declaró y entendió como Senado, no como país. Ahí hay que ver la diferencia también. El Senado dijo que Maduro no ganó, o entendiendo las diversificaciones y toda la situación, el Senado entiende que habría probabilidad de que Edmundo González Urrutia sería el que habría ganado las elecciones. Entonces, cada país también dentro de la organización podría dar su opinión y al final entonces tener como referencia esas opiniones de cada nación, de cada congreso, de cada gobierno y decir, mira, Venezuela, la mayoría de la ONU dice que tú estás mal, o sea, en este caso Maduro, que hay una situación, ¿qué es lo que pasa? Vamos entonces a demostrar, vamos a comprobar y vamos a ver qué se puede hacer. Y así entonces cada nación aportar un poquito más, porque hablamos y hablamos y hablamos y como dijo Bukele en un momento, la ONU no puede ser simplemente señores mayores que vayan a hablar frente a un muro bonito, a un muro emblemático, hablar y decir, por ejemplo, yo entiendo que Abinader podía haber hecho una ponencia un poco más global, un poco más reclamadora. Por ejemplo, el tema del narcotráfico. Vamos a llamarle la atención a esos países con los que obviamente tampoco hay mucho que decir. Eso no es un problema tan grave para nosotros. Por decir algo. No, al contrario, el país tiene a veces otro beneficio. Por decir algo, lo que quiero decir a nivel internacional, nosotros no tenemos tantos problemas internacionales que podamos decir nos están afectando desde otras naciones. El de Haití es el principal problema. Podía haberse hecho un llamado también hacia Venezuela, hacia Maduro. Podía haberse insistido un poco más con temas internacionales. Él lo tocó el tema de Venezuela de forma no tan frontal. Incluso lo que pidió fue que, bueno, se presenten las actas, dice el presidente, y hasta que no se presente, pues no podemos reconocer esas elecciones como buenas, legítimas y democráticas. Y yo creo que el presidente estuvo en lo correcto ahí. Ahora, si yo te hago una pregunta a ti, Javier. Cuidado. Yo tengo una pregunta, Javier. Javier, ¿qué problema ha sido más persistente y hace más daño a la comunidad internacional? ¿La situación de Venezuela o la situación de Haití? Entonces, yo creo, para mí la situación de Haití... En este caso ha sido más persistente, ha sido más global. Exacto, ha sido más persistente y produce más daño. Porque incluso la migración venezolana, como es calificada, al final termina haciendo grandes aportes. Aporta más. Hacia dónde va. Claro. Hacia dónde va, perdón. Entonces, yo creo que los países deberían ser más insistentes con el tema haitiano, pero no lo son. Y mira, hablando de esa situación Eso, con Venezuela, ayer me escribió uno de nuestros seguidores venezolanos y nos decía que si teníamos cómo ayudarlo porque sus documentos están vencidos. Y a raíz de todo esto que se ha cerrado la relación bilateral, entonces él está en una situación de ilegalidad aquí
y entonces el tema del seguro de salud y muchísimos otros temas, porque uno no ve, un problema grave. o sea, Es un uno ve problema como grave. algo global. Sin embargo, esos venezolanos que están aquí, que no pueden renovar sus documentos de allá, pero tampoco no tienen, él me dijo, si yo tengo que renunciar a ser venezolano, ayúdenme, yo me juramento dominicano, ¿qué hago? No, Es que un eso- tema que es un tema delicado que no es de ONU, es un tema de la calle, es un tema de nosotros. Todo el mundo tiene un amigo que conoce. ¿Y Sí. qué va a pasar cuando un venezolano que ahora mismo no tiene ya sus documentos al día, no puede tener un seguro, se enferme? Eso mismo pasa con los haitianos. Lo mismo Sin sucede con embargo, los haitianos, bueno, No, la situación es peor. no. Es que los haitianos, las autoridades no le dan No le dan documentación. documentos, O sea, a eso esto me es una refiero. cuestión transitoria. pero no le niegan educación ni le niegan salud. Sin embargo, esos venezolanos, el hijo no lo van a inscribir en colegio. No, ¿Por pero qué? En el caso, ¿Por pues qué? sí pueden inscribirlo en la escuela, claro que sí. Le piden muchísimas. Bueno, No, lo lo pueden- que lo yo le pueden dije, inscribir en yo las lamentablemente escuelas. lo único que te puedo decir que ahora mismo el Estado tiene para brindarte lo público. No, pero la escuela pública. No, porque claro, es lo que- es público, que lo pero- lógico. Es que Pero- repito, los venezolanos, a diferencia de los Tienen haitianos, otro- normalmente otro nivel. tienen Tienen otro nivel. tienen mayor capacitación, Sí, mayor claro, formación claro. y pueden desarrollarse en áreas técnicas Productivas. en la Claro. República Dominicana. Y lógicamente tienen mayores ingresos. Muchos de ellos tienen los hijos en los colegios y a veces teniendo el dinero no pueden inscribirlo en el colegio. En el Entonces colegio. eso se convierte en un problema para ellos. Sí, pero bueno, por lo menos el país sí da la educación pública que está ahí. Sí, Sí, yo le dije Si eso, le por dije ayer. documentación o por economía Yo le no dije, puede, el bueno, pues país vamos a- tiene lo público ahora mismo para Claro. ofrecerte en lo que se Y resuelve. se le está dando, Claro. y estamos de acuerdo, repetimos y vamos a dejar la doble moral. Cuando un inmigrante dominicano llega a Estados Unidos de manera ilegal, las escuelas no le piden ni un documento para que su hijo estudie. Sí Ni- es difícil y hay un descontrol, que ese es el problema. Entonces, pero nosotros no podemos decir aquí, y esto sé que es un tema delicado y lesivo, pero no podemos ser doble moralistas. No podemos. O sea, sí, es delicado. Hay un descontrol. Hay muchos niños y ha habido situaciones y problemas, pero no podemos ser doble moral. Entonces, no podemos decir en República Dominicana que no se le permita darle clases, que no se le permita la entrada a los inmigrantes ilegales. En este caso, nuestra Constitución dice que el que nace aquí, si de padres inmigrantes ilegales, no es dominicano. Bien, de eso estamos claros y no podemos cambiar eso. Ahora, vamos a darle clase a los niños. Porque cuando su hijo, su sobrino, mi hijo, en Estados Unidos, ilegal, cuando van, no se les deja de dar clases. Y por lo menos en ese sentido, no podemos ser doble moralistas. Entonces, vamos a mantener un equilibrio que nuestra pasión no nos ciegue. Hay que tener un control, y aquí hay un descontrol desgraciado. Y hay que buscarle la vuelta, hay que buscarle una salida, y vamos a hacer una frontera y vamos a tener un control ahí que nunca se ha querido tener. Y la inmigración ilegal que hay, descontrolada en la República Dominicana, el principal problemático, el principal ocasionador, si se puede decir, de este problema de inmigración ilegal es el mismo país, nosotros, porque permitimos y dejamos y la frontera nunca se le ha atendido. Obviamente, si hay una nación que está totalmente inestable, si hay una nación que tiene 3 años y pico, 3 años y varios meses con un presidente asesinado y no tiene presidente, la gente va a salir corriendo. La gente va a salir corriendo. Entonces, el problema no es ese haitiano que sale corriendo, que viene para acá a trabajar. El problema es que se le permitió entrar ilegal y se le cobró y no hay control de eso. Vamos a buscarle el control. Vamos a hacer algo en ese sentido. Tenemos el video de Bukele. Vamos a colocar Exacto. el video de Nayib Bukele, vamos a presidente poner de el El video Salvador. de Bukele y los invito a que lo vean completo, tanto el de Luis Abinader, el de Milei, el de Bukele y todos los otros que están disponibles. Que lo busquen, están en YouTube. Todo eso. Vamos a ver qué dice Bukele. Guerra. También les hablé de la importancia de recordar que la primera responsabilidad de un gobierno es con su propio pueblo, así como la trascendencia de tomar nuestro propio destino en nuestras propias manos. Fuimos ingenuos en pensar que otros países nos salvarían.
o que otras naciones nos regalarían nuestra libertad por simple bondad. Tuvimos que entenderlo para luego tener la valentía de romper nuestras cadenas nosotros mismos y reclamar nuestro derecho legítimo a ser libres. En los últimos 5 años, El Salvador renació. Yo les voy a dar ese video como lapidario para que nosotros nos vayamos a esta pausa con la reflexión de que está en nuestras propias manos tener un país diferente. Y vean esos videos completos en YouTube. No se muevan. El Congreso de la Mañana.